Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar nuevamente con ustedes esta semana. Y como siempre lo digo, disfruto mucho de estar compartiendo con ustedes estos conceptos, estas revelaciones de Doctrina y Convenios. He aprendido mucho y lo único que hago en estos videos es compartirlo con ustedes. Hay demasiadas enseñanzas, a veces está la frustración de no poder tocar todos los temas, pero si estos videos ayudan en empujar un poquito o estimular a que ustedes puedan seguir estudiando en sus hogares, en forma individual o como familia, el objetivo ya está cumplido. Así que seguimos adelante. Vamos al final del video a conocer otro templo de estos muchos que hay ya alrededor del mundo. Les comento que este templo no está dentro del estado de Utah, pero sí está en los Estados Unidos. Ahí tienen una pista. Al final del video vamos a recorrer este maravilloso edificio que tuve por coincidencia la oportunidad de visitar y de encontrarme. Ahí ya les voy a contar la experiencia. Lo que sí digo siempre es que donde uno camina, en cualquier lugar, encontrándose con estos maravillosos edificios, se siente un espíritu muy especial, un espíritu muy cercano, un espíritu de hogar, sabiendo que es la casa de nuestro Padre. Estoy seguro que ustedes entienden lo que estoy hablando. Vamos entonces al final del video a recorrer y caminar juntos y conocer nuevos lugares. Esta semana estudiaremos las secciones desde la 98 a la 101. Y cuando estaba revisando estas secciones y cuando estaba revisando las fechas en las cuales iban a corresponder esta asignación en Ven Sígueme, yo no sé si esto es una coincidencia, pero es muy interesante. Vamos a revisar 4 secciones y llegaremos hasta la 101. Al escuchar este número, ¿pueden recordar algo que les sea familiar? ¿Sí? ¿No? Bueno, y fíjense qué coincidencia. El 9 de septiembre, que corresponde a la fecha en la cual debemos estar estudiando estas 4 secciones, terminando con la 101, el 9 de septiembre celebraremos los 101 años de nuestro amado profeta, el presidente Nelson. ¿Cómo lo hallan? Interesantísimo. Bueno, algo absolutamente exclusivo. Nunca antes había ocurrido que un profeta llegue a esta cantidad de años. Y nosotros no nos vamos a olvidar esta semana porque además estaremos estudiando la sección 101 de Doctrina y Convenios. Algo interesante y que estoy seguro que no se van a olvidar. Un gran abrazo para nuestro amado profeta. Sabemos que por su condición y su edad es probable que esté pasando momentos desafiantes, por qué no decirlo, a pesar de que él tiene todos los cuidados y el amor que cualquier persona necesita, y por supuesto él lo tiene. Pero por su edad me imagino que sus movimientos pueden ser más limitados y oramos. Y por favor, unámonos en oración para que el Señor siga protegiendo a nuestro amado profeta y que lo tenga por muchos años más, hasta cuando Él así lo disponga. Nosotros por ahora solamente hacemos fuerza con nuestras oraciones y queremos enviar a nuestro profeta de este humilde lugar un abrazo grande. Y le decimos que lo queremos mucho y que oramos por él, por su familia extendida, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Y estoy seguro que ellos estarán muy cerca de nuestro amado profeta el día martes, que es 9 de septiembre. Voy a ver si ese día paso cerca de donde él vive por aquí, muy cerca de donde yo vivo, y a ver si escucho cantar el cumpleaños feliz. El mundo completo está muy pendiente de este día y es un día histórico, por cierto que sí, no lo vamos a olvidar y va a quedar en la memoria de todos.
Feliz cumpleaños, presidente Nelson. Entrando ya en el estudio de estas 4 secciones que nos corresponde el día de hoy, no quiero que olviden el contexto en el cual se está dando esta revelación. Es muy importante entender los contextos para poder entender de qué se trata la historia, el por qué se están dando estas sugerencias o estas bendiciones o estas amonestaciones, lo que ustedes quieran. Es muy importante entenderlo para poder ampliar y poder darle una perspectiva correcta a cada una de las historias. Y está también la posibilidad de que podemos llevar estas situaciones que se vivieron hace muchos años atrás, llevarlos a nuestra vida, al día a día. Y eso yo creo que es muy beneficioso y las escrituras están justamente para eso, para que podamos beneficiarnos de ellas. Siempre recuerdo a Nefi diciendo, debemos aplicar las escrituras a nosotros mismos y darle el valor que realmente tienen. Esta revelación fue recibida en agosto de 1833, por supuesto por medio del profeta José Smith. Pero es interesante ver que esta revelación fue recibida en Kirtland, Ohio. Pero los conceptos que en esta sección están incluidas están dirigidos básicamente, bueno, para todos, pero por cierto, a las personas que estaban viviendo en Missouri. Y ocurre que en ese lugar, distantes más de 1000 kilómetros de Kirtland, los hermanos de ahí estaban viviendo circunstancias bastante complicadas. Lo habíamos hablado la semana pasada y ahora vamos a profundizar un poco más en esto. La gente comenzó a llegar ya hace un par de años a Missouri y poco a poco comenzaron a tomar posesión de algunas tierras, compraron, qué sé yo, empezaron a sentarse. La iglesia nombró algunos líderes para que pudieran estar ahí y ayudar a los miembros. Incluso recuerdan ustedes que se inició una escuela de los profetas también en ese lugar. Y el Señor estaba muy complacido con las cosas que estaban ocurriendo ahí. Sin embargo, para la gente que vivía en ese lugar, la llegada de los mormones, como así le decían en ese tiempo, fue un poco intimidante para algunas personas, porque comenzaron a llegar personas un poquito extrañas para ellos, con otras costumbres, con otra cultura, no sé, llámenlo como ustedes quieran, y las personas comenzaron a sentirse un poco inquietas con respecto a la llegada en forma masiva. Yo no voy a decir en un número tan grande, pero sí comenzaron poco a poco a venir, y la gente que vivía en Missouri comenzó a sentirse un poco inquieta. La situación de ese tiempo, bueno, como hablo de los contextos, es muy importante entenderlo. Ustedes pueden más o menos, si les gusta la historia, más o menos meterse en ese tiempo, 1830 y algo, en los Estados Unidos ocurrían muchas cosas que incluso en la historia universal uno puede comenzar a aprender. Pero, por ejemplo, en algunos estados, en algunos lugares específicamente, por ejemplo, estaba muy institucionalizado lo que tenía que ver, por ejemplo, con el concepto de la esclavitud, por ejemplo. En ese tiempo, gente de color era propiedad de otras personas y entonces eso se veía en ese tiempo. Hoy día nosotros vemos eso como algo absolutamente fuera de la vida normal, pero en ese tiempo, en algunos lugares se vivía ese tipo de costumbres, yo diría malas costumbres, pero bueno, en Missouri habían personas que tenían esclavos. Al llegar los miembros de la iglesia a este lugar, incluso habían algunos miembros que también eran de color, pero tenían la condición de personas libres. Y la iglesia siempre ha tenido una posición bastante clara con respecto a esto. De hecho, aprovecho de decir que incluso en el libro de Mormón está el concepto de que la salvación es para todos, no hay excepción, sean negros, blancos, viejos, jóvenes, mujeres, hombres. ¿Recuerdan ustedes esas escrituras que siempre la puerta está abierta para todo? La doctrina siempre se ha hablado en forma muy clara y de esa manera. Pero bueno, lo que quiero decirles es que el contexto de ese lugar estaba bajo esas
realidad, bajo esa realidad. Entonces, los miembros de la iglesia también tenían una publicación, porque había una imprenta ahí en Missouri, y el hermano Phelps estaba a cargo. De hecho, él vivía en el primer piso de ese lugar donde se estaba en ese tiempo imprimiendo lo que era el libro de mandamientos. Recuerdan ustedes que después llegó a ser Doctrina y Convenio. Aquí en estos momentos se van a dar situaciones que estoy seguro que ustedes conocen muy bien. Algunas historias que son muy contadas dentro de la historia de la iglesia. Pero bueno, en esta imprenta en Missouri, bajo el liderazgo del hermano Phelps, había una publicación donde, por supuesto, se entregaban algunos conceptos para los miembros, pero también gente que no era miembro leía esta publicación que se entregaba. El hermano Phelps, entendiendo la actitud que las personas que vivían en Missouri tenían con respecto a los mormones, en una de las publicaciones él dice: hermanos, cuando ustedes vengan, tengan buena actitud, sean amorosos, sean buenos vecinos, etc. Y por otro lado les dijo: si ustedes compran propiedades, ojalá que las paguen a tiempo, incluso antes de tiempo. Todo esto con el ánimo de que la gente que vivía ahí en Missouri no tuviera una mala impresión de los miembros de la iglesia. Incluso entendiendo que, por ejemplo, las personas de color eventualmente podrían también llegar como miembros de la iglesia a Missouri, y sabiendo también que en ese lugar habían algunas leyes o algunos hábitos que eran un poco perjudiciales para las personas de color. Entonces, en esta publicación también él pone, bueno, si hay hermanos que vienen acá, les da como una advertencia: tengan cuidado, traten de comportarse adecuadamente, etcétera, etcétera, sabiendo que estos hermanos venían de otros lugares donde no había problema de esclavitud y ellos eran personas de color libres. Pero bueno, el asunto es que en esta publicación el hermano Phelps entrega esto, y cuando los locales, las personas que ahí vivían, comenzaron a leer estas publicaciones, quedaron pero absolutamente alarmados. O sea, dijeron: ¿de qué estamos hablando? Estos mormones nos van a invadir. Y más encima van a llegar, o están invitando personas de color a este lugar libres, y por supuesto eso va a significar que aquellas personas que nosotros tenemos como esclavos pueden de alguna manera influir para que ellos también empiecen a ser violentos con nosotros. De hecho, por ahí había existido un lugar donde algunas personas de color se habían rebelado contra sus amos, digamos, y por ahí en algunas regiones habían matado como a 50 blancos. Y eso fue una noticia complicada para todos aquellos que vivían que tenían ese tipo de conductas, digamos. Pero bueno, lo que quiero decir es que se empezó a generar un quiebre en toda esta relación y la hostilidad de esta gente con respecto a los mormones, etcétera, etcétera. El hermano Phelps, después de esa publicación, él dijo: yo no tengo ninguna intención de que vengan hermanos de color, de que cambien sus hábitos. O sea, él lo único que estaba haciendo es una prevención de que la gente que venga debe tener cuidado, porque aquí la esclavitud existe, digamos. Pero bueno, el asunto es que esta hostilidad comenzó a aumentar día tras día, comenzó a tener se empezó a acentuar de muchas maneras, y por supuesto perjudicial para los mormones. Comenzaron a ser incluso violentos con aquellas personas que vivían ahí en Missouri. Bueno, los líderes de esta organización, yo no quiero dar nombres, ustedes pueden ir a la historia en general y entender exactamente los detalles de todo, con fechas, con nombres yo les voy a contar más o menos cuál fue la situación a grandes rasgos. Pero finalmente esta gente local comenzó a movilizar y a alentar a aquellos que vivían en Missouri a que tuvieran una actitud no muy buena con los mormones. Y entonces llegó el momento en que, por supuesto, los miembros de la iglesia estaban muy complicados, al extremo de que vieron la forma de reunirse con aquellas personas que eran líderes de Missouri para
para poder arreglar esta situación, pero veía que esta cosa venía cada vez peor. Y ahí se da esta reunión que probablemente ustedes han escuchado en alguna oportunidad, en que entonces entre el obispo que estaba a cargo ahí en Missouri, el hermano Phelps también que estaba a cargo de la imprenta, ellos estaban, digamos, conscientes de que esta relación ya venía de mal en peor. Y entonces en esta reunión ellos incluso habían dicho, mire, a lo mejor nosotros podemos tener unos 3 meses o un poco más para poder arreglar, hacer los arreglos y poder movernos a otro lugar. Bueno, ustedes ya saben lo que ocurrió. Existió esta reunión y los hermanos estaban muy ofuscados y lo único que querían que los mormones salieran de esa región. Estamos hablando del condado de Jackson, en Missouri. Entonces finalmente ellos dijeron, bueno, por lo menos denos 10 días para poder tomar nuestras cosas, organizar algunos elementos y salir de aquí. Pero los hermanos, bueno, digamos, las personas que vivían ahí les dijeron, no, ni siquiera le vamos a dar ni 3 meses ni 10 días. Le vamos a dar, ustedes saben, 15 minutos. Y queremos que ustedes salgan, pero rápidamente de aquí. Qué angustia para esta gente. Ellos, por supuesto, terminaron esas conversaciones en ese lugar, se quebraron todas las relaciones y incluso algunos de ellos dijeron, ¿saben qué? Los problemas a ustedes, los mormones, van a comenzar ahora mismo. Entonces ellos rápidamente salieron de esa reunión. Paralelamente a eso, la esposa del hermano Phelps estaba en su casa, en el primer piso, digamos, muy ansiosa para saber cuál era el resultado de esta reunión. Y cuando escucha, y ustedes yo creo que han escuchado también esta historia, que alguien golpea con mucha violencia su puerta. Y no era una persona, sino que era un populacho no menor que quería entrar a ese lugar. Ni siquiera esperaron que abrieran la puerta, la rompieron con un tronco, dice, y entraron muchas personas a la casa a destrozar definitivamente. Y en el segundo piso funcionaba lo que era la imprenta. Ustedes recordarán ese evento. Y ellos, incluso personas armadas, entraron empujando a ella, que tenía un niño pequeño que estaba alimentando. Sin importar eso, llegan al segundo piso, toman todo lo que tenía que ver con las máquinas de impresión, la botan por la ventana hacia afuera, destruyen todo lo que había ahí. Fue algo realmente increíble, terrible, algo que estoy seguro que nadie le hubiese gustado vivir, una experiencia realmente terrible. Y aquí es donde uno demuestra de qué es lo que está hecho. Específicamente porque cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y todo está bien, todos los consejos y toda la teoría entra muy bien a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero cuando las pruebas vienen, es cuando realmente podemos demostrar que podemos vivir ese tipo de leyes en nuestras vidas. Cuando vienen los problemas y tenemos que poner en práctica el Evangelio en nuestras vidas, es donde realmente demostramos, insisto, de qué estamos hechos. Y fíjense estas palabras y yo estoy seguro que todos ustedes, y yo me incluyo, hemos tenido experiencias, hemos tenido desafíos en nuestras vidas. Y aquí tomemos esto como para nosotros, para cada uno. A pesar de que esto está dado para esas circunstancias específicas, pongamos esto en nuestra propia vida. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones. Sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias. Y después continúa, esperando pacientemente en el Señor. Y aquí donde se vislumbra de que efectivamente José Smith recibió esta información desde los cielos, sin tener detalle de lo que estaba ocurriendo en Missouri. Porque vuestras oraciones han entrado a los oídos del Señor de Sabaoth, dice. Y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. La importancia de saber que el Señor está pendiente de lo que pasa con nosotros, respondiendo nuestras oraciones. A veces uno dice, ¿será importante que estemos orando por esto y por esto otro?
por cierto que sí, estas oraciones llegan a los cielos. Yo doy testimonio de eso, estoy seguro que ustedes también. ¿Cuántas oraciones en esos momentos en que la gente de Missouri comenzaba a recibir violencia, pero directa de la gente? Incluso sus vidas estaban en peligro en muchos momentos. ¿Cómo tienen que haber orado esas personas? Y esas oraciones, por cierto, llegaron al cielo. Y el profeta entonces está recibiendo estas palabras como diciendo, hay que decirle a esta gente que deben ser pacientes, que no deben temer. Claro, porque el Señor ve en perspectiva eterna. Cada uno de sus palabras tienen una connotación eterna, pero nosotros estamos viviendo el minuto a minuto. Entonces, qué maravilloso es tratar de ampliar esta visión, de ampliar nuestra forma de ver las cosas, sabiendo que el Señor está de nuestro lado. Y en el versículo 3 es importantísimo que veamos que aquí hay un principio eterno, que no tan solo ha sido dado a esta gente, sino que a muchas otras personas a través de la historia, profetas, personas que han sufrido mucho. A veces, insisto, uno no entiende, especialmente cuando está viviendo esas experiencias, no entiende la magnitud de lo que esto significa, porque a veces es todo oscuridad, se me viene el mundo encima. Pero fíjense lo que dice el número 3 y díganme si no es consolador. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas. ¿Vale la pena escuchar esto? Y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Insisto que con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada, es muy difícil ver cómo estas cosas que son tan terribles, tan negativas, pueden obrar juntamente para nuestro bien. Y ¿saben qué? Cuando el tiempo pasa y uno mira hacia atrás y ve esos eventos en retrospectiva, a veces uno dice, mira, si no hubiese ocurrido esto, yo no hubiese crecido de esta manera, o no hubiese tenido esta visión de ciertos puntos, no lo sé. Estoy hablando en términos generales. Normalmente los desafíos de la vida nos van puliendo y nos van haciendo mejor personas. Díganme ustedes, ¿qué pasa en sus vidas? ¿Qué ha pasado en sus vidas? ¿Cuándo han crecido más como personas? A veces hay que reconocer de que esos crecimientos están íntimamente ligados con las pruebas difíciles de la vida, con los desafíos. Incluso podríamos decir hasta con las pérdidas de muchas cosas. Entonces, bueno, están los típicos ejemplos de los metales. Para que estos metales lleguen a ser piedras preciosas, deben pasar por los hornos con temperaturas más altas, de modo de refinar y sacar todos los elementos que no son los necesarios para que puedan estar en ese metal que finalmente soporte todas esas temperaturas y salga una piedra preciosa al final. Estoy seguro que ustedes han escuchado ese ejemplo muchas veces. Pero en la vida un poco eso es. Esta piedra preciosa que nosotros podemos llegar a ser tiene que pasar por estos hornos de dificultades, de complicaciones, de enfermedades, de pérdidas, de cosas que a veces son difíciles de vivir, por cierto que sí. Jesucristo nos dio un gran ejemplo de cómo pasar por cada una de estas etapas y llegar a ser lo que finalmente Él logró. Y nos invita a que nosotros caminemos de la misma forma. Repito el concepto. Todas estas cosas que ocurrirán, obrarán juntamente para vuestro bien. No olviden eso, ténganlo en su memoria, en su mente, en sus oídos, para cuando estén viviendo circunstancias complicadas, sientan que detrás de todas esas dificultades vendrán tiempos mejores y van a ver cosas que ustedes van a entender que lamentablemente si no pasan por esas experiencias probablemente no llegarán a comprender lo que Dios quiere que comprendan. Incluso en los siguientes versículos se habla que deben ser respetuosos con las leyes del país.
Uno tiende a rebelarse cuando alguien es perjudicado. Imagínense la gente de Missouri ahí siendo viviendo una hostilidad terrible con la gente que vivía. Ellos podrían perfectamente haberse olvidado de cualquier ley que era parte de Missouri o del país. Sin embargo, aquí el Señor les dice, deben ser respetuosos. ¿Ah? Y la ley del país, que es constitucional, que apoya ese principio de libertad en la preservación de derechos y privilegios, pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí, dice el versículo 5. O sea, incluso el Señor le está dando información con respecto a que deben ser obedientes a las leyes del país también. Y lo continúa en el 6 y en otros versículos ahí. E incluso les reitera este concepto que está muy bien en el Nuevo Testamento y que dice que Dios el Señor os hago libres, dice, por consiguiente sois verdaderamente libres y la ley también os hace libres. Hemos hablado en otros momentos y en relación a la verdad, ¿cierto? Que también nos da esa libertad. Pero remarca que debemos ser obedientes a las leyes del país. Sin embargo, dice en el versículo 9, fíjense lo que pasa en ocasiones. Cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. ¿Han escuchado eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos o vivimos realidades en nuestros propios países y miramos a nuestros gobernantes y a veces decimos, esta gente no es la mejor para que nos gobierne? Hemos pasado por situaciones de esas, ¿no? Pero en algún minuto la vida nos da la oportunidad de poder ir a una urna cada cierto tiempo y votar por algunas personas que se supone que deben gobernarnos. Bueno, ese es el momento en que nosotros tenemos el poder para poder definir qué queremos o quién queremos que esté liderando, ya sea una municipalidad, una gobernación, una presidencia, lo que ustedes quieran. Pero ahí nosotros tenemos que ser responsables de poder votar por la gente que se acerque a los principios que nosotros creemos. Más allá de los partidos políticos, de que este dice esto o dice esto otro, seamos responsables de ver exactamente qué es lo que están proponiendo y cómo eso se junta con los principios que yo tengo. Hay que reconocer que en ocasiones nosotros estamos tratando de defender algunos principios que son sumamente importantes en nuestra vida. Sin embargo, estamos votando por personas que no tienen para nada ese tipo de principios. Pero bueno, yo no quiero meterme en política acá, ni sugerirles para qué lado vayan. Esto es absolutamente libre, pero estoy seguro que ustedes comprenden lo que yo quiero decir. Si tenemos algunos principios que ojalá que no se violen o que el camino vaya por este lado, busquemos a quienes, no voy a decir que sean perfectamente, estén alineados con lo que nosotros pensamos, pero por lo menos que no estén en el lado absolutamente contrario a lo que nosotros pensamos. Sabemos que es probable que de repente podamos tener 2, 3, 5 candidatos y a lo mejor ninguno de los 5 cumple con todos los sentimientos y los principios que nosotros tratamos de tener en un país, pero por lo menos tratar de ubicar a alguien que se acerque lo más posible. Sabemos que no vamos a tener un gobierno perfecto, sabemos cuándo tendremos un gobierno perfecto, pero por ahora, bueno, tratemos de hacer la mejor selección y que por supuesto eso vaya de acuerdo y alineado a lo que nosotros pensamos en términos de valores. Por lo tanto, deben buscarse diligentemente a hombres honrados, dice el versículo 10. No es fácil. Y sabios. Y a hombres buenos y sabios debéis esforzaros por apoyar. De lo contrario, lo que sea menos que esto, del mal procede. ¿Ok? Valiosos consejos, sobre todo en Latinoamérica y en todos los países donde nosotros vivimos, que cada 4, cada 6 años siempre nosotros tenemos que elegir a nuestros gobernantes y bueno, seamos sabios con nuestro voto.
Pero fíjense, más allá de todo lo que pasa a nuestro alrededor, está la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y el versículo 11 describe muy bien eso. Y os doy un mandamiento, que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno. Que obvio parece. Y que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto sí que es importante. Debemos ser obedientes, fundamentalmente, principalmente, con las cosas que Dios nos sugiere. Porque Él dará a los fieles línea por línea. Estoy en el 12. Precepto tras precepto. Y en esto os pondré a prueba y os probaré. Y fíjense cómo el Señor nos pone y que nos trata de ampliar nuestra visión, nuestra perspectiva. Siempre pienso en el presidente Nelson, pensar celestialmente, miren. Y el versículo 13, y el que diere su vida en mi causa, por mi nombre, la hallará otra vez, sí, vida eterna. Siempre ella está pensando en el aspecto eterno, no tan solo en lo que estamos viviendo en el día a día. Pero no olviden el contexto en que estamos, ¿cierto? La gente de Missouri, cómo está sufriendo. Y les dice, no temáis. Y también nos dice a nosotros hoy, no temamos. ¿A quiénes? A vuestros enemigos, dice. Porque he decretado en mi corazón, ojo, probaros en todas las cosas. Eso está, digamos, es parte de la vida. Vamos a ser probados en muchas cosas. Para ver si permanecéis en mi convenio, aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. Ojalá que seamos fuertes, que seamos valientes, que resistamos a veces la oposición. Y debemos demostrar que efectivamente amamos a Dios y confiamos en Él. Porque si no permanecéis en mi convenio, dice el versículo 15, no sois dignos de mí. Entonces ahí da la contrapartida. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? Bueno, en la paz, por cierto que sí. Renunciad a la guerra, dice el versículo 16, y proclamad la paz, y procurad diligentemente hacer volver el corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Bueno, aquí empieza a sugerir muchas cosas que para nosotros son bastante conocidas en las Escrituras, pero básicamente lo que está hablando aquí es que debemos proclamar la paz. Incluso la gente que vivió en el libro de Mormón, a veces uno mira el libro de Mormón, abre páginas y se encuentra con muchas guerras por todos lados. Pero el pueblo del Señor siempre ha tratado de proclamar la paz. Ustedes recordarán los momentos más terribles del libro de Mormón, que fue en el libro de Alma, donde la gente se despertaba peleando y se acostaba peleando. Sin embargo, Moroni, el capitán Moroni, recuerdan ustedes que él nunca estaba pendiente en ir a atacar a la gente porque sí, sino que él siempre, su enfoque estaba en defenderse de los ataques en este caso, los lamanitas. Entonces, por cierto, las guerras se van a dar en ocasiones, pero nosotros no debemos tratar de proclamar la guerra, no, al contrario, proclamamos la paz. ¿Ok? Bueno, hay tantas cosas que podemos aprender acá. El versículo 17, una enseñanza preciosa que ustedes pueden profundizar en relación a los judíos, que aparece ahí. El corazón de los judíos a los profetas y los profetas a los judíos. Estamos en eso. Estamos absolutamente empeñados en llevar el Evangelio a todas las personas, a toda la gente que está en esta tierra. Y también a aquellos que es probable que aún no acepten al Salvador. Y nosotros estamos invitando a que ellos vengan a Cristo. Muchas moradas hay, dice el versículo 18, y recalca estos principios preciosos. Y aquí algunos tirones de orejas, algunas amonestaciones, que vale la pena que también nosotros entendamos que en ocasiones nosotros no estamos haciendo las cosas correctas. Y la gente de Kirtland parece que no estaba siendo tan obediente como deberían. Dice, no estoy bien complacido con muchos de los que son de la iglesia en Kirtland, dice, porque no abandonan sus pecados, ni sus malas costumbres, ni el orgullo de sus corazones, ni su codicia, ni todas sus cosas abominables, para observar las palabras de sabiduría.
y de vida eterna que yo les he dado. De cierto os digo que yo, el Señor, los disciplinaré. Le habla directamente a esa gente. Y haré lo que yo tenga a bien, si no se arrepienten y observan todo lo que les he dicho. Bueno, vean las cosas que el Señor aquí está sugiriendo. Recuerden que José Smith estaba en Kirtland. Le está hablando a la gente de Kirtland. Y por supuesto, parte de esta revelación está dirigida directamente para consolar a la gente que estaba en Missouri, a 1000 y tantos kilómetros de distancia. Y de nuevo os digo, si procuráis hacer todo lo que os mando, yo el Señor apartaré toda ira e indignación de vosotros. Ahí hay una promesa, ¿se fijan? Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros. Esto, por favor, tómenlo en sus propias vidas. Esta es una promesa para todos. Y aquí un consejo precioso que está relacionado con la paciencia, con el no juzgar, con el no entrar en conflicto, a pesar de la actitud de los otros con respecto a uno. Si los hombres, dice, os hieren en el versículo 23, a vosotros o a vuestras familias, una vez, y lo soportáis con paciencia, sin injuriarlos ni procurar vengaros, seréis recompensados. ¿Se fijan ustedes cómo está en la mesa perfectamente el evangelio que Jesucristo vino a enseñar? Y después dice en el 25, si la gente viene, el enemigo, por segunda vez y hace lo mismo, vuestra recompensa, si son pacientes, serán 100 veces más, dice. Y en el 26, nuevamente, si por tercera vez vienen y soportáis con paciencia, vuestra recompensa os será cuadruplicada. O sea, aquí nos está dando a entender de que primero no debemos ser vengativos. Definitivamente lo que nosotros estamos recibiendo, estoy pensando en esta gente, es algo terrible, algo malo, violencia. Y si nosotros actuamos de la misma manera hacia ellos, entonces ¿dónde está la ganancia? Estamos pagando con la misma moneda a nuestros enemigos. Es por eso que nosotros tenemos que cortar eso ahí y debemos ser pacientes. No debemos ser vengativos, no debemos tratar de dar exactamente lo mismo que a nosotros nos dieron. En ese sentido, el Señor dice, si ustedes tienen esa actitud, van a ser recompensados. No es fácil, insisto, pero es una forma de vida un poquito superior. Y Jesucristo, insisto a ese punto, Él cuando estuvo acá, actuó de esa manera y nos enseñó la forma correcta de vivir el Evangelio. Es interesante que estos principios son los mismos que se han dado desde siempre, lo manifiesta el versículo 32. Esta es la ley que di a mi siervo Nefi y a tus padres José y Jacob e Isaac y Abraham y a todos mis profetas y apóstoles antiguos. Y además es la ley que di a mis antiguos, que no saliesen a la guerra contra ninguna nación, tribu, lengua o pueblo, salvo que yo el Señor se los mandara. Es muy interesante que ustedes puedan leer detenidamente cada uno de estos versículos porque nos enseñan cosas muy interesantes. Y que no tan solo está relacionado con una guerra propiamente tal, sino que está también relacionado con una guerra entre dos personas, entre malas actitudes, cuando alguien viene y nos ofende, y cómo nosotros debemos responder a eso, cuál debe ser nuestra actitud. No tan solo de naciones, no tan solo de pueblos. Debemos reducir estas enseñanzas a la expresión más mínima que corresponde a nosotros o a la expresión máxima que podría incluso ser una nación completa. El principio es exactamente el mismo. Y aparte de no ser vengativos, debemos también tener el otro espíritu que tiene que ver con el perdonar. Si alguien viene, nos ofende y viene y se arrepiente, nosotros debemos tener la actitud de perdonar. Versículo 39 así lo explica. ¿Y cuántas veces debemos perdonar? Eso ustedes lo saben de memoria. Versículo 40 al final. 70 veces 7. O sea, en realidad aquí nos está diciendo, hay que perdonar siempre, más allá de un número. Y si os agravia y no se arrepiente la primera vez, dice el versículo 41, aún así lo perdonaréis.
Y así sucesivamente, viene el 42 al 43, dando cuántas veces una persona viene y se arrepienta, nosotros debemos perdonarlo. A pesar de que en el versículo 44 hay una cuarta vez, y ustedes pueden ver los detalles que ahí aparecen, y ustedes aprendan por sí mismos qué es lo que quiere enseñar estos versículos. Lo que debemos notar también acá, que no tan solo nosotros estamos envueltos en un castigo, en una condenación, si no hacemos lo correcto, o las bendiciones también, si hacemos lo correcto, no tan solo nosotros seremos bendecidos, sino que también estamos afectando, ya sea positiva o negativamente, a nuestras generaciones. Y aquí se habla aún de la tercera y cuarta generación en los versículos siguientes. Pero siempre teniendo presente de que si alguien está con el ánimo de arrepentirse o de querer pedir perdón por algo, nosotros debemos estar muy atentos y pendientes y dispuestos a perdonar. En la sección 99 aparece un personaje que, por lo menos para mí, tiene todo mi respeto, y una persona muy leal, muy fiel. Hay muchas personas en la iglesia que dan un servicio anónimo y muy grande. Y como les decía anteriormente, son muchas las personas que hacen esto. A veces no salen en los titulares, incluso no están nombrados en algún registro, o incluso no están en nuestra memoria. Pero bueno, aprovecho de mencionar a este John Murdock, que se recibe una revelación específicamente aquí en la sección 99 por algo específico, pero vale la pena que reconozcamos que dentro de la iglesia hay mucha gente anónima que hace mucho bien. Y en este caso del hermano John Murdock, quiero que recuerden algunos eventos que a lo mejor ustedes han escuchado en la historia de la iglesia, y el hermano ha estado directa o indirectamente en este tipo de experiencia. ¿Recuerdan ustedes que en el año 1831, más o menos en abril, Emma Smith con José Smith estaban esperando unos mellizos? No sé si ustedes recuerdan. Y justamente en abril de este año, del año 31, al nacer estos mellizos del profeta y Emma, fallecieron, lamentablemente. Pero aquí ocurre una coincidencia también muy interesante, que paralelamente a esas muertes terribles de los mellizos, el hermano Murdock, este mismo que estamos hablando, con su esposa, la hermana Julia Clapp, también estaban esperando mellizos. Y ellos nacieron adecuadamente. Pero ¿saben qué? Ocurrió un hecho muy trágico en ese momento. La hermana Clapp falleció. Y los mellizos quedaron al cuidado del papá en este caso. Pero por supuesto, enterándose de él, de la situación del profeta con su esposa, en este caso Emma, tuvieron la maravillosa experiencia de poder entregar estos mellizos al profeta con su esposa, para que ellos pudieran hacerse cargo de ellos, sabiendo que el hermano Murdock también tenía 2 hijos adicionales, y sabiendo de la pérdida de estos mellizos y la pérdida de su esposa, el hermano Murdock entonces hace los arreglos para que estos mellizos quedaran al resguardo del profeta y de su esposa Emma. Bueno, en algún minuto vamos a ver los detalles, pero fue una situación muy interesante. Los hijos del profeta, digamos en este caso los mellizos que quedó a cargo, uno de ellos, el varoncito, murió un poquito más adelante, no llegó a una edad adulta, y la hija sí. La hija sí fue una hija que estuvo junto al profeta y a Emma como una de sus hijas. Bueno, después el hermano Murdock se volvió a casar después de un tiempo, y no tan solo murió la hermana Clapp, que fue su primera esposa, sino que también después falleció su segunda esposa, incluso, si no me equivoco, también
tuvo la experiencia terrible de poder perder a su segunda esposa y su tercera esposa también. Quedó viudo en varias ocasiones. ¿Por qué les cuento esto? Porque el hermano, aparte de todas estas tragedias en su vida personal, él siguió adelante con el Evangelio. Y él fue un misionero muy exitoso. Y esta revelación que se recibe en la sección 99 justamente va en función de esto, de que él debía ir a proclamar el Evangelio, dice, sempiterno a sus habitantes en medio de la persecución e iniquidad, dice el versículo 1 de la sección 99. Y el que te reciba, me recibe a mí, dice, y tendrá el poder para declarar mi palabra con la demostración de mi Santo Espíritu. Él tenía 2 hijos adicionales y aquí también se menciona de que él debe dejar en buen resguardo a estos hijos antes de ir a esa misión, por causa de que obviamente los hijos necesitaban tener algún adulto responsable que pudiera alimentarlo y preocuparse de ellos por mientras que él tenía esta asignación. Eso sí lo hizo, él dejó en muy buen resguardo a sus hijos y él fue a esta misión. Bueno, pasaron muchas cosas en la vida del hermano Murdock, he leído bastante en relación a él y finalmente él llega al lago Salado después de muchos años y finalmente él se asienta ahí en la ciudad de Beaver, que queda como a 1 hora y media más o menos de aquí del lago Salado. Y uno de sus hijos está enterrado ahí. En el cementerio hay una tumba que habla de este John Murdock, pero es el hijo. Y él también está en ese cementerio en otro lugar, en una tumba muy humilde, pero que se da testimonio de este buen hermano que vivió experiencias realmente espectaculares y que a lo mejor no ha sido tan famoso como otros, pero el Señor sabrá recompensarlo en su momento. En la sección 100 ustedes pueden ver específicamente lo que se habla en relación a una misión de José Smith y Sidney Rigdon. Ellos estaban en Nueva York y en octubre del 1833 se recibe esta revelación, básicamente porque ellos estaban un poco preocupados por sus familias, estando alejados por un tiempo. Y aquí nos da el sentimiento de que cuando uno está en una misión, aquellos que hemos sido misioneros recordarán esos momentos en que siempre nuestras familias estaban en nuestras mentes, cómo estará la mamá, cómo estará el papá, mis hermanos, mi abuelo, qué sé yo, dependiendo de los que tengan. Y yo puedo testificar que cuando uno hace una misión, cuando está en el servicio de Dios, la familia también están protegidos. A pesar de que tenemos experiencias de personas que han tenido incluso pérdidas. Yo conozco personalmente a muchas personas que sirviendo sus misiones han perdido a su mamá, a su papá, pero ellos han tenido la tranquilidad de que están haciendo lo correcto y que el Señor les cuidará donde quiera que estén. Eso es hermoso. Hay muchas experiencias preciosas de hermanos que han servido y que siguen sirviendo a pesar de las dificultades y de las pruebas que ellos puedan tener. De cierto así dice el Señor a vosotros, mis amigos, dice Sidney y José, vuestras familias están bien, están en mis manos y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. ¿Qué les parece? ¿Qué tranquilidad nos puede dar que pase lo que pase? Las familias estarán bien. Yo siempre he dado la experiencia de mi propia familia cuando yo fui misionero. Terminando mi misión, o sea, unas semanitas antes de terminar mi misión, mi mamá era muy particular porque era muy bueno para bromear. Ella siempre andaba riéndose y las personas que conocieron a ella recordarán el buen humor que ella tenía. Era el alma de las fiestas. Cómo quiero a mi mamá y cómo la recuerdo. Ella decía, oye, ya vas a terminar tu misión, me decía. Y no hay forma de que pueda yo hablar con el presidente de misión para que puedas quedarte unos 2 años más, me decía.
¿Y por qué era la razón? Porque ella estaba siendo muy bendecida por el solo hecho de yo estar en la misión. Y yo decía a ella, necesito muchas bendiciones más, así que si quieres quedarte 2 años más, bienvenido para mí. Bueno, yo al principio pensaba que no me quería tener en la casa, pero bueno, era parte de su humor y de su forma de expresarse. Pero dentro de todo había una verdad ahí oculta, que era que efectivamente las familias son muy bendecidas. Y yo desde ese minuto siempre hablo con aquellos padres que mandan hijos a sus misiones. Hace poquito una amiga recibió el llamamiento de su hijo y yo le decía, prepárate porque tú vas a ser grandemente bendecida por el servicio que tu hijo está haciendo. Y me lo corrobora cada vez que yo la veo. Por lo tanto, esto se repite y estoy seguro que ustedes tienen experiencias similares. Yo con mi esposa he vivido esa experiencia en 5 oportunidades diferentes con mis 5 hijos. No hemos sido más bendecidos cuando nuestros hijos sirvieron sus propias misiones. Sinceramente, el Señor protege a las familias de los misioneros. Me encanta esta sección 100 que recuerda esto. Os será, después hablando de lo que es la parte misional específicamente, en el versículo 6 dice, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso lo que habéis de decir. Y os prometo, dice el 8, que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Y me es prudente que tú, mi siervo Sidney, seas el portavoz, le dice a él, para este pueblo. Sí, en verdad te ordenaré para este llamamiento, sí, de ser portavoz de mi siervo José. Y aquí se da un hecho muy interesante. José era el profeta, sin embargo, Sidney le he llamado para ser el portavoz. Y es imposible no pensar, por ejemplo, en un Moisés, recibiendo esta ayuda maravillosa de su hermano Aarón, que también se convierte en ese portavoz del profeta en este caso. Versículos 10 y 11 recalca y remarca las bendiciones que ambos recibirán. A él lo facultaré para ser potente en testimonio, y a ti te facultaré para ser potente en explicar todas las escrituras, a fin de que sea su portavoz. Y él será para ti un revelador, para que sepas la certeza de todas las cosas pertenecientes a mi reino sobre la tierra. José entonces con una labor muy particular, y también Sidney con una misión muy particular. Ahora les comento que ellos estaban haciendo y fueron a hacer una misión básicamente a Canadá. Recuerden ustedes que en el mapa Nueva York llega justamente hasta arriba, hasta Canadá. Entonces esto también nos ilustra de que todo lo que ellos hicieron ahí fue algo maravilloso y finalmente sirvió de pie para que en los próximos años incluso el mismo Parley P. Pratt pudiera llegar con ese mensaje a esas tierras de Canadá y nada más y nada menos que John Taylor recibiera ese mensaje y se bautizara. Ustedes dirán, ¿quién es John Taylor? Bueno, nada más y nada menos que uno de los profetas que sucedieron después, qué sé yo, a José Smith, a Brigham Young. Estamos hablando de un profeta de la Iglesia de la Restauración. Por lo tanto, esta obra que ellos iniciaron tuvo resultados realmente espectaculares. Finalmente, en la sección 101, que es la edad del profeta, ya estamos en diciembre del año 1833. Recuerden que en julio pasó todo esto, en el condado de Jackson, todos los problemas, y el Señor consolándolo a través de José Smith en la sección 98. Pero ya estamos en diciembre, estamos terminando el año, la gente fue sacada del condado de Jackson, se fueron a otros condados cercanos. En el encabezamiento ustedes lo pueden ver, condado de Van Buren, de Lafayette, de Rey.
de rey, pero las personas del condado de Jackson habían perdido prácticamente todo, ropa, casas, incluso los sembrados. O sea, estaban siendo muy, muy hostigados. Y a pesar de que ellos se cambiaron de condado, seguían estas persecuciones, eh, estos padecimientos que fueron realmente terribles. Por lo tanto, se juntaron en una reunión en Missouri y entonces, de alguna manera, esta revelación vino a ayudarles, a consolarse, por cierto. Fueron momentos muy difíciles. No olvidemos que el profeta estaba en Kirtland, a kilómetros y kilómetros de distancia. De cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia. Y fíjense, aquí no queremos juzgar a nadie, pero aprendamos de lo que ellos están viviendo y vivieron y aprendamos para que esto pueda tener un mejor resultado en nuestras vidas. Yo, el Señor, dice, he permitido que sobrevengan la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. No obstante, dice, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida que a veces son problemas que nosotros hemos traído. Hay conductas nuestras que traen consecuencias que son terribles para nuestras vidas. Pero en ocasiones también hay otras cosas que ocurren en nuestra vida que no dependen de nosotros, es parte de la vida que estamos llevando en este mundo. Son situaciones que todos estamos expuestos. Personas buenas y personas malas. Por lo tanto, debemos tener conciencia de que al cumplir los mandamientos no pensemos que todo va a ser color de rosa y que todo va a andar perfecto en mi vida. Podemos perfectamente estar con situaciones que no buscamos y no queremos y que estamos viviendo y que son probablemente muy terribles. Pero tenemos la esperanza de que en algún minuto las cosas se van a dar como Dios nos las promete. Y el versículo 3 es muy consolador. No obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. Sin embargo, dice, esas son palabras mías, por tanto, dice el versículo 4, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su hijo, a su único hijo, dice. Por lo tanto, imagínense una prueba de ese tipo tan terrible. El Señor tenía algunos propósitos por darle ese desafío y finalmente Abraham fue fiel en su actuar. Porque todos los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Insisto que no es fácil entender esto cuando uno está viviendo este tipo de circunstancias. La teoría es fácil entenderla. Perfecto, pero cuando es para otros, pero cuando se trata de uno, es ahí donde tenemos que tener mucha fuerza, mucha fe, mucho testimonio. Y debemos entender que estas cosas son reales y la ayuda que recibimos de Dios también es real. Ahí ya no es teoría. Aquí te digo que las riñas, y aquí vienen los consejos para esta gente y para nosotros hoy día. Te digo que habían riñas y contiendas, envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Y como resultado de estas cosas profanaron sus heredades. Algo pasaba. Dios lo sabe exactamente. Y aquí es donde está la enseñanza para todos nosotros también, versículo 7. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor, su Dios. ¿Hemos sido lentos algunas veces nosotros en escuchar la voz de Dios? Por consiguiente, dice el 7, el Señor, su Dios, es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de sus dificultades, como lo hayan. Muchas veces estamos
lentos en lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Vienen acontecimientos complicados y lo primero que sale a nuestra vista es orar o pedirle a Dios que nos ayude, siendo que ayer o la semana pasada ni siquiera habíamos pensado en dirigirnos a Dios. O arrepentirnos de nuestras faltas, por ejemplo, o hacer lo correcto. A veces somos muy lentos en escuchar la voz del Señor. Y ¿saben qué? Aún los cielos funciona con esto de la acción y reacción. Nosotros hacemos algo y por supuesto recibimos lo que hacemos. Entonces hemos sido lentos y a veces también Dios es lento en escuchar nuestras oraciones. Como padres a veces utilizamos las mismas recetas. A veces los hijos se enojan con nosotros cuando somos un poco estrictos. Pero aquí se repite la historia. Con las cosas celestiales es exactamente igual. Y fíjense en el 8 cómo sigue profundizando esto. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo. Cuando todo andaba bien, los consejos de Dios como que no eran tan importantes. Mas en el día de sus dificultades, por necesidad, se allegan a mí. ¿Pasa eso en nuestras vidas? Claro. Es como a veces la naturaleza humana. Qué maravilloso sería que cuando las condiciones están bien, cuando hay paz, cuando todo brilla, cuando todo es alegría, aún estuviéramos cerca de Dios. Aún estuviéramos pendientes de las cosas espirituales. Eso sería ideal. Y sabiendo que cuando venga la dificultad, con mucha espontaneidad y con mucha tranquilidad, le vamos a pedir la ayuda a Dios. Y sabemos que vamos a estar probablemente en las filas de prioridad para que el Señor escuche nuestras oraciones. Eso es así. Eso es así. Este principio del versículo 7 y 8 me han acompañado por muchos años en mi vida. No quiero decir que soy un vividor perfecto del Evangelio, ni mucho menos, pero me ha acompañado mucho, especialmente en los momentos de enseñanza con los jóvenes de seminarios e institutos. Me encanta cómo el Señor en estas revelaciones, a pesar de que está hablando sobre un caso puntual de lo que estaban viviendo esta gente en Missouri, de repente amplía su discurso y da el discurso a toda la humanidad, a todo lo que significa el recoger a su gente, que las personas sean obedientes y vayan a Él. Porque evidentemente nosotros también somos parte de su rebaño y queremos volver a su presencia. Y Él entonces utiliza estas revelaciones para acogernos y hacernos entender a todos y darnos principios, darnos doctrinas que son verdaderas y que no cambian. Me encanta, por ejemplo, el versículo 9 donde dice que las entrañas de Dios están llenas de compasión, que no nos va a desechar completamente, sino que siempre tendrá misericordia por nosotros. Estoy parafraseando algunos versículos, en este caso el 9. Si alguien oprime a los justos, Él va a estar pendiente de esto hasta que al final Él nos va a salvar, va a estar sacándonos de esas circunstancias, de esos momentos terribles. Y como digo, sigue hablando en términos generales. Aquellos que han estado esparcidos se congregarán, dice el versículo 13. Y todos los que se hayan lamentando serán consolados. Y todos los que hayan dado su vida por mi nombre, dice el 15, serán coronados. O sea, da varias alternativas, varias situaciones. Y finalmente en el 16, que es un poco el objetivo de esta sección, consolar. Consuélense, pues vuestros corazones, en lo concerniente a Sión. Claro, porque la gente estaba preocupadísima, habían sido sacados de Jackson, del condado de Jackson. El Señor había dicho que ese era un lugar especial donde Sión se iba a establecer. Ellos habían sido prácticamente sacados de ese lugar. Querían volver, querían estar en Sión.
Me imagino que tenían los mismos sentimientos cuando los israelitas salieron de Egipto. Vamos a la tierra prometida, no, espectacular, vamos todos, y salieron, se abrió el Mar Rojo, llegaron ahí. Y muchos de ellos tienen que haberse preguntado, bueno, ¿y cuándo llegamos a la tierra prometida? Parece ser que ellos tenían que pulir algunas cositas, tenían que arreglar algunos asuntos antes. Bueno, hubo un recambio incluso, generacional, hasta que finalmente pudieron llegar a la tierra prometida. Ellos no estuvieron poco tiempo en el desierto, estuvieron 40 años. Entonces, igual el Señor les dice, consuélense. Vuestros corazones, dice, en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. ¿Ok? Sión no será quitada de su lugar, a pesar de que sus hijos han sido esparcidos. ¿Se fijan? Ahí está, pero en algún minuto serán recogidos. La situación de ese momento puntual se agranda y se ve con una visión mucho más amplia, una visión mucho más celestial, podríamos decir. Las personas estaban inquietas, por cierto, por todo lo que estaban viviendo. Y el Señor les dice, no vamos a utilizar ni vamos a designar otro lugar para que ustedes vayan. No, ahí ya está el lugar. Las cosas van a quedar exactamente así, independientemente de donde ustedes vayan. Sion seguirá siendo y estará asignado a ese lugar donde yo he hablado, dice él. Finalmente dice, aquí es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno, versículo 22, se congreguen y permanezcan en lugares santos. O sea, más allá de ese lugar que lo habían sacado, el Señor dice, deben existir otros lugares santos. Y parece que da la pauta en el versículo anterior, en el versículo 21, donde justamente se habla de las estacas. ¿Se fijan? Al final del versículo 21, y se llamarán estacas para las cortinas o la fuerza de Sión. ¿Se acuerdan estas estacas que afirman con estas lienzas, con estas cuerdas, en la cual esta tienda puede ser cubierta y Sión está segura, con esas estacas firmes puestas en la tierra? Pero la clave es que estén en lugares santos, permanezcan en lugares santos. Y que es un versículo y es un concepto que se ha repetido en muchas otras escrituras. Y ustedes saben exactamente cuáles estos lugares santos pueden ser. Cada vez que una persona puede tener dificultades o problemas o desafíos, y el Señor puede estar frente a nosotros y tratar de consolarnos de las cosas que están sucediendo, lo único que yo pienso es que la única forma que Él nos pueda consolar es decirnos, mire, va a llegar un momento en que las cosas van a estar mejor. Yo mismo voy a estar con ustedes. Yo voy a reinar en medio de todos ustedes. Y este va a ser el ambiente en que se va a vivir ese lugar. Por lo tanto, tengan paciencia, estén tranquilos. Y para que eso ocurra, Él da una descripción justamente del milenio, de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Y justamente son los versículos siguientes, donde el Señor los toma y los lleva y les va mostrando un poquito las circunstancias que ocurrirán en ese maravilloso momento. El milenio entonces llega a ser un consuelo para esta gente que está sufriendo, sabiendo que vamos a tener 1000 años de plena paz. Y que incluso, dice el versículo 28, en ese día Satanás no tendrá poder para tentar a ningún hombre. Y no habrá pesar, porque no habrá muerte. Y empieza a describir, versículo por versículo, lo que ocurrirá en ese maravilloso momento en la historia que esperamos con tanta ansia. No puede haber noticia mejor que recibir datos de lo que va a pasar en ese momento. En verdad os digo que en el día en que el Señor venga, Él revelará todas las cosas, dice el 32. Cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún hombre conoció. Cosas de la tierra mediante las cuales fue hecha y su propósito y estado final. Cosas sumamente preciosas. Se fijan cómo está tratando de darles una descripción exacta de las cosas maravillosas que ocurrirán.
Y después en el 35 les dice, y todos los que padezcan persecución, como ellos, por mi nombre, y la soporten con fe, aunque les sea requerido dar su vida por mi causa, aún así participarán de toda esta gloria. ¿Cómo no va a ser un consuelo maravilloso eso? Y lo pone dentro de esta sección, la sección 101. Por tanto, no temáis, ni aun a la muerte, le dice en el 36, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. ¿Ah? Está con estas palabras preciosas de consuelo a la gente. Sigue en el 37, en el 38, 39. Preciosos conceptos que hablan de este periodo maravilloso que, como dije anteriormente, esperamos con ansias. Por lo tanto, en los siguientes versículos, fíjense que hay un camino maravilloso aquí desde el 38, 39 hacia adelante. Personas que son llamadas, que tienen la responsabilidad de ayudar a otros. Y a esta gente se le considera la sal de la tierra, dice. ¿Recuerdan que Mateo también lo explica? Pero ¿qué pasa cuando ese sabor de la sal se pierde? Lo único que sirve es para ser hollado, para botarlo. Son llamados para ser el sabor de los hombres, dice el 40, de modo que si esa sal de la tierra pierde su sabor aquí, a partir de entonces no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada bajo los pies de los hombres. Duro leer esto, pero es como la enseñanza así requiere que se diga. He aquí sabiduría en cuanto a muchos de los hijos de Sión, pero no todos. Se descubrió que eran transgresores y por tanto es preciso que sean disciplinados. Y fíjense lo que dice el versículo 42. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Debemos ser obedientes, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, definitivamente. A partir del versículo 43 hacia adelante, hay una enseñanza que por lo menos a mí me ha acompañado por muchos años y la he compartido en repetidas ocasiones y que está relacionada con una parábola y que es lo que en esta sección se da a conocer. Así lo dice el versículo 43. Dice, cierto noble tenía un terreno muy escogido y dijo a sus siervos, id a mi viña, sí, a este terreno tan escogido, y plantad 12 olivos. Ahí estaba la instrucción, ¿ok? Y poned centinelas alrededor de ellos, y edificad una torre para que uno vigile el terreno circunvecino y sea el atalaya, a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a despojar y tomar para sí el fruto de mi viña. Entonces los siervos del noble fueron e hicieron lo que su señor les mandó. Plantaron los olivos, los cercaron de vallado y pusieron centinelas y comenzaron a construir una torre. Hasta ahí todo perfecto. Muy bien, todas las instrucciones iban siendo seguidas. Y mientras todavía estaban poniendo los cimientos, y aquí viene el detalle, empezaron a decir entre sí, ¿y qué necesidad tiene mi señor de esta torre? Y consultaron ellos entre sí largo tiempo, diciendo, ¿qué necesidad tiene mi señor de esta torre, siendo esta una época de paz? ¿No se pudiera dar este dinero a los cambistas? Pues no hay necesidad de estas cosas. ¿Cuántas veces hemos recibido instrucciones precisas y al principio las recibimos con mucha claridad y empezamos a hacer lo que se nos ha mandado? Pero en el camino empezamos a poner nuestros pensamientos y empezamos a poner nuestra voluntad y nuestras preguntas y empezamos a cuestionar la instrucción original. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Y por qué
a lo mejor podríamos hacer esto otro. Y empezamos a dar opiniones en relación a la instrucción original. ¿Ha ocurrido eso en sus vidas? Parece que se da mucho. Y fíjense, y mientras discordaban entre sí, se volvieron muy perezosos y no hicieron caso de los mandamientos de su Señor. Claro, a lo mejor no se dieron cuenta y en algún minuto dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y finalmente, aquí dice, se volvieron muy perezosos. Me recuerdo la traducción anterior de Doctrina y Convenio que decía, se pusieron muy negligentes y no hicieron caso a los mandamientos. Bueno, me imagino que ustedes saben cómo termina esta parábola. Y llegó de noche el enemigo y derribó el cerco. Y los siervos del noble se levantaron atemorizados y huyeron. Y el enemigo destruyó sus obras y derribó los olivos. Muchas veces recibimos instrucciones en momentos de paz, donde todo anda bien. Almacenen, sean diligentes, prevean esto que a lo mejor pueda ocurrir, ayuden a su semejante, hagan esto otro. Muchas instrucciones que recibimos. Pero a veces decimos, ¿qué urgencia hay de hacer esto? ¿Y por qué a lo mejor podríamos hacer esto otro? Yo he escuchado personas que, por ejemplo, al hablar de la ley del diezmo, dicen, pero ¿y por qué tendríamos que pagar el 10%? A lo mejor al principio estaba todo bien, pero en algún minuto podríamos decir, pero si a lo mejor este mismo dinero podríamos a lo mejor hacer algunas obras de caridad y hacer algo nosotros mismos, a lo mejor patrocinar algo, en ayudar a alguien. Fíjense qué noble ayudar a alguien, pero con el dinero que no me corresponde. Y dejamos de hacer algo fundamental, que es pagar el diezmo, por hacer algo que nosotros pensamos que es correcto. Cuando empezamos a poner nuestras propias ideas y desechamos la opinión de Dios, por cierto, las decisiones siguientes van a ser muy erradas. Aquí, cuando comenzó esta parábola, la situación era bastante clara y no era complicada. Pero las personas comenzaron a ser perezosas, negligentes en cuanto a la instrucción. Empezaron a poner opiniones de por medio. Y finalmente no hicieron lo que su Dios le mandó. Hay escrituras que hablan en relación a no debemos aconsejar a Dios. ¿Han escuchado esos versículos? Porque efectivamente, cuando recibimos instrucciones, a veces nosotros queremos dar una opinión mejor que la que Dios nos está dando. Y por supuesto nos ponemos en una circunstancia que no es adecuada. Obedezcamos la instrucción original, seamos obedientes. Y las cosas van a andar mucho mejor. Si ponemos en contexto cada una de estas enseñanzas con respecto a lo que la gente de Missouri estaba viviendo, por supuesto es súper útil, pero también es útil llevarlo a nuestras propias realidades, a nuestros propios desafíos. Qué útiles son las escrituras en nuestra vida, mis queridos hermanos. Solamente termino con esto porque ustedes pueden seguir leyendo, por favor, porque es un poco extenso la sección 101, pero ya el tiempo se nos fue. La idea que designen hombres honrados para comprar sitios en ese lugar. Estamos hablando de Missouri. Y que la gente que tenga problemas con la persecución o algunas injusticias en términos legales, debemos dar todos los pasos para poder denunciar esto a las autoridades. Y debemos ser insistentes. Y hay una descripción al final de la sección que nos ayuda a entender de que debemos ser insistentes en denunciar este tipo de cosas. Al alcalde. Y si el alcalde no nos toma, vamos al gobernador. Si el gobernador no nos da atención, vamos a ir a los diputados, a los senadores. No sé cómo es la distribución de cada uno de donde ustedes viven, y vamos a llegar hasta donde el presidente. No sé, lo importante es que sigamos dando los pasos para que la justicia se dé. Y si aparte de todo eso no recibimos lo que corresponde,
Dios entonces hará lo que le corresponde a Él. Todos nosotros tenemos o tendremos desafíos en nuestra vida. Y estas secciones estoy seguro que pueden ser de gran consuelo y de gran ayuda en esos momentos. Sabiendo que personas vivieron circunstancias muy terribles, incluso algunos perdieron hasta sus vidas, producto de estos momentos de mucha violencia, especialmente con la gente de la iglesia en esos lugares. Pero hay que pensar que hay un Dios que nos ama, que debemos ser coherentes con las enseñanzas que hemos recibido. Les repito, hay muchas doctrinas aquí que son muy difíciles de llevarla a la vida diaria y a efecto por causa de que no es fácil. Pero hay que hacerlo, hay que intentar. ¿Como cuáles? Perdonar, por ejemplo, a personas que se arrepienten de algo malo que han hecho y que probablemente nos han hecho mucho daño. Y nosotros tener la virtud de poder perdonarles. No tener ese espíritu de venganza de personas que nos han hecho daño. Lo natural es devolverle con la misma moneda. Pero lo que el Señor nos ha enseñado, aún con su vida, es perdonar. Yo diría perdonar siempre. Resuenan en mis oídos y puedo ver la fotografía de un Jesucristo clavado en la cruz, entregando su vida, siendo vejado, siendo humillado por mucha gente. Y sus últimas palabras resuenan, como digo, en mis oídos y a lo mejor en las escrituras completas. Cuando, dirigiéndose al Padre, Jesucristo dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No nos llegamos a imaginar lo que eso significa, el poder perdonar a la gente que nos está haciendo daño. ¿Tienen gente a su alrededor que les hace daño? ¿Tienen ustedes la capacidad de perdonarlo? Es un ejercicio interesante de hacer. Ojalá que lo logremos. Estas secciones son especialmente útiles y maravillosas para momentos difíciles, sabiendo que esta gente en Missouri vivió circunstancias muy terribles. Y estas revelaciones llegaron como un consuelo en la vida de esta gente. Ya vamos a llegar a la sección 121 y 122, donde el mismo profeta va a estar por mucho tiempo en una cárcel. Y de la misma manera, orando a Dios, como diciendo: ¿hasta cuándo tengo que soportar todas estas terribles situaciones? Y el Señor entrega consejos muy similares y los vamos a estudiar en las próximas semanas. Mis queridas hermanas y hermanos, un grato placer leer, analizar, compartir estas enseñanzas semana a semana con ustedes. Todo esto lo único que me hace finalmente decir es que estamos en la iglesia de Jesucristo, que estas revelaciones son verdaderas, que José Smith fue un profeta, que él tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios, que el presidente Nelson, que tiene 101 años, es un profeta verdadero, así como José Smith, así como Abraham, así como Moisés y como todos los profetas que hemos conocido en las Escrituras. Hoy tenemos un profeta viviente. Díganme si eso no es maravilloso. Testifico que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera que está sobre la tierra para entregarnos a nosotros estas ordenanzas preciosas que nos pueden llevar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. De esto doy testimonio con mucha seguridad, y lo dejo con mucho amor hacia ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace algunos meses tuve la oportunidad con mi esposa de visitar esta hermosa ciudad en Pensilvania, exactamente, Filadelfia. Y aprovechándome de sacar fotos con mi esposa en el centro de la ciudad, no pude dejar de pasar por el Museo de Arte de Filadelfia, donde esta película famosísima de Rocky subía las escaleras en el arduo entrenamiento que tenía él previo a su gran pelea en la película. Es muy famoso ahí. Y por supuesto, estando ahí no pude dejar de rememorar esa escena grandiosa con Rocky Balboa. A solo unas cuadras de ahí nos encontramos con este hermoso edificio, el Templo de Filadelfia en Pensilvania. Aproveché de sacarme muchas fotos con mi esposa y hacer un recorrido de este hermoso templo. Les cuento que este templo fue anunciado en octubre de 2008 y la primera palada se hizo el 17 de septiembre del 2011 por el elder Henry Eyring. Y finalmente la dedicación se efectuó el día 18 de septiembre del 2016, también por nuestro querido presidente Henry B. Eyring. Lo interesante de este templo que está prácticamente en el centro de la ciudad y realmente es hermoso, majestuoso. Y tuvimos la oportunidad de pasear por los jardines, también por los alrededores. Y quiero compartir estas imágenes con ustedes. Junto al templo, inmediatamente al lado, está este centro de visitantes que permite a la gente, especialmente a los que no son miembros, saber exactamente las cosas las salas y los elementos que están dentro del templo, con los diferentes salones y la imagen, por supuesto, de Jesucristo y lo que tiene que ver con todas las ordenanzas que ahí se hacen. Un lugar muy precioso, muy bien decorado. Y así la gente puede tener una visión general de lo que es el templo, incluyendo, por supuesto, la pila bautismal. Para que no queden dudas, ahí estoy, compartiendo esas imágenes con ustedes. Cayendo ya el atardecer, unas preciosas imágenes. El templo de Filadelfia en Pensilvania. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir conmigo una semana más.